¿Cómo estás? Bien, bien, estábamos tomando un café con Raúl Timerman y hablando de un tema central. Ninguno de nosotros puede medir cómo la crisis económica va lastimando a la sociedad. Entonces, toda encuesta es pasajera. Claro, Alberto. todo es Porque efímero, claro. Sí, sí. la miseria crece Correte, y, pará, y- Julio, y- y la esperanza no existe más, agoniza. dame un segundo. Correte a la izquierda. Sí. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está perfecto. ¿Sí? La crisis económica, repetime lo que me estabas diciendo porque te estábamos viendo mal. Ninguno de nosotros puede medir la tangente de caída del consumo de la sociedad, la angustia económica, el crecimiento de la miseria. Y ahí está la desilusión de tantos que votaron a este pobre demente, porque yo no lo voy a respetar porque es un pobre tipo, que hace grandes esfuerzos para superar a Alberto Fernández, le cuesta, van cabeza a cabeza. Pero digo, no podemos medir cómo cae la crisis en la gente y en consecuencia no sabemos a quién van a terminar votando. Vos escribiste en Infobae el patriotismo frente a la destrucción estatal. ¿Sí? Leo la bajadita. El patriotismo, el verdadero patriotismo, exige priorizar el bien común frente a la avanzada de políticas orientadas al lucro individual. ¿Sí? Y ahí hablas del peronismo, que fue una etapa de nuestra sociedad cuya impronta permaneció incluso durante los 18 años de proscripción que abarcó tanto a gobiernos dictatoriales como civiles y que terminaron con el retorno de Perón. Y leo esta última parte y te dejo a vos. En rigor, la capacidad productiva y distributiva de nuestro país se ve de nuestro país ve su fin con la aparición demencial de la política económica de Martínez Dios. Escucho a vos, Julio. No, viste que los tarados te dicen, no, eso era el pasado, ahora viene lo nuevo, la inteligencia. Acá hay una sola cosa que define a los países, que es la integración social. Perón, me acuerdo que nos pidió a nosotros dos cosas, que votáramos en contra del juego, Néstor Kirchner lo multiplicó, y que votáramos para que haya un solo sistema de salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud. El sindicalismo lo impidió. O sea, Europa tiene la salud unificada, no hay una hotelería de lujo para los ricos. Claro. Ante la muerte somos todos iguales. Viste, los cementerios privados, esto que hacen los ricos para que no se note que haya muerto, se mueren igual, los idiotas, por más que roben, se mueren. Viste que los millones no dan inmortalidad hasta el momento, no lo lograron. No, claro. Es lo único que no, la guita es lo único que no retrasa la muerte. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y además, el hecho de que no haya sueño de trascendencia. Yo podría dar los nombres y vos también, de personajes ricos, que vos hablabas con ellos, tipo, tengo 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, y vos te preguntabas qué ese tipo estaba saqueando a los demás, porque ese dinero que acumulaba era miseria que expandía, ¿eh? Claro. No es que está separado, como dice Venegas Pichi. Venegas Pichi se está separado, pero es la decadencia de la oligarquía, el retardado mental este. No, no es lo que pasó en otro tiempo que la oligarquía nos daba Victorio Campos, nos da Venegas Pinchi. Eso es así. Pero quiero decirte, la concentración económica es en serio el camino de la miseria. Y asumir eso es asumir que eso empieza con Carlos Menem. Y vos y yo sabemos que en el peronismo hay muchos que siguen reivindicando el latrocinio del menemismo. Sí. Donde lo trajeron a Dromi porque era el experto en impedir que los ladrones vayan presos. Este era el andamiaje. Yo lo vi de cerca eso. Y fue el principio de la destrucción de la patria. Yo insisto, por eso hay tanto menemito hoy. ¿Qué es un menemito? Un experto en hacerlo del Estado privado. Lo que hicimos todos es llevárselo a la casa. Y esa es la política actual. Julio, indudablemente nosotros venimos de muchas administraciones muy negativas para cada uno de nosotros, ¿no? Inclusive con el peronismo. Cristina posibilitó la llegada de Macri. Macri posibilitó la llegada de Alberto Fernández. Alberto Fernández posibilitó la llegada de Javier Milei. ¿Sí? El tema es lo que viene, porque por un lado tenemos un peronismo que hoy está dividido y parece que irreconciliablemente, ¿no? No está dividido, no está dividido. Está separado. No, tiene pedazos, resto, como la Cámpora, lo que se pusieron el nombre del idiota traidor, Cámpora.
Esos bichos empleados públicos, No, pero, eso no pero, es pero no es. No, eso no es un pedazo del peronismo. no, pero Eso para, es un injerto. déjame decirte algo respecto a eso, porque estaba esperando poder hablar como para poder. Porque mañana, como todos los martes, voy a hablar con Guillermo y indudablemente esto lo tengo que hablar. La Cámpora ha sumado. La Cámpora no. Hay un sector del peronismo, Guillermo, la Cámpora, aparentemente un sector de masa o no, ¿sí? Cristina, ¿sí? Aparecen como vinculados con como un sector del pensamiento dentro del peronismo. Y por otro lado, desdeñan cualquier posibilidad de acercamiento con Kicillof. Yo creo que el peronismo, si tiene intenciones de ser gobierno realmente el año que viene, tiene que buscar la forma como para tratar de vincularse. No es factible llegar a las elecciones el año que viene con Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y triunfante en las elecciones de medio tiempo en la provincia de Buenos Aires, cuando puso todo el aparato a mover, con Kicillof. No es lo mismo llegar con Kicillof que sin Kicillof. Digo, ¿cómo hacer para poder encontrar ese punto medio que te acerque y no te aleje? ¿Sí? No hay punto medio, siempre fue igual. Había que eliminar a Sadi y había que eliminar al Turco Menem para poder vivir. Y hoy hay que eliminar a esta callosidad que es el kirchnerismo, sacársela de encima, porque si ¿qué es Kicillof? La moral. Si subís a Cristina, a Máximo y un poquito de masa, la moral ya no queda nada. No, bueno, pero está bien, pero digo lo siguiente. El peronismo está obligado a encontrar un candidato del consenso. No, sí, nunca hubo consenso. No, pero se puede. Nosotros impusimos a Kirchner en contra de Menem. No había consenso. Tiene que imponer un candidato. No es por equilibrio. Pero ¿y cómo lográs ese candidato? Con una cosa que Perón planteó que era el movimiento, que es lo que se llama en Uruguay y Chile Frente Amplio. Kicillof tiene que hacer un Frente Amplio con aquellas fuerzas políticas que representan el radicalismo, a los conservadores y a los socialistas. Ahí está la salida, no en un frente de afano, con estos muchachos que lo único que es Kicillof tiene que construir sin la Cámpora, sin Cristina, sin Guillermo, sin Pichetto. Un Frente Amplio con los extrapartidarios dignos, que hay muchos, y sacarse de encima a Cristina y a Máximo, que son yetas, y a Massa, que para ir preso vamos solo, que vaya él. Es muy fuerte lo que está contando Julio, porque nosotros siempre creíamos que de la única manera que el peronismo podía llegar a ser gobierno era, no digo unidad, no estoy hablando de unidad, sino estoy hablando de consenso, un consenso mínimo. El consenso es hacia afuera. Hacia afuera. Era movimiento. El movimiento era el Frente Amplio, pero se adelanta a los Frentes Amplios. ¿Qué hicieron los países hermanos? Frentes Amplios. Y el Frente Amplio no es con lo que robaron, lo que están prontarados, con el bobo de Sergio Berni, que parece un pastor, viste, un pastor evangélico, yankee, pero creo que lo quería, lo ayudó mucho. A mí me da vergüenza, lo veo a Berni y bostezo. Tenemos que ir a buscar la riqueza fuera de esta estructura muerta, que es el kirchnerismo y el masismo. O sea, es Axel Kicillof con radicales, socialistas y todo ese grupo. Un Frente Amplio ahí, no allá. Porque lo de allá son menemistas que le tienen miedo al marxismo. ¿No viste que el bobo que pusieron de vocero, pobrecito, tan idiota como todo el grupo? Javier dijo, Kicillof fue mi profesor, brillante, pero me hizo leer El Capital. Pero no leíste nada, hermano. Yo me leí la vida de Trotsky a los 20 años. Cree que leerte da ideología, claro, como leen un solo libro los retardados. ¿Sabes lo que? Una cosa es leer El Capital y otra la teoría austríaca. Es un bajón, déjame de jorobar. Te leo algunas cosas. Hoy la miseria es ver la moral y la ética circundante. Según dirigentes actual, tiene un brillo. Son ciudadanos del country, tienen las aspiraciones gorilas, gustos gorilas, con la cara de Perón roban. Aurinegro, qué grande Julio, no digamos lo suficiente a los montoneros. Bueno, hay un montón de mensajes que tienen que ver con esto. ¿Sabes qué? Lo que yo siento, Julio, es que necesariamente tenemos que dar una discusión muy profunda de cómo hacemos para salir de este estado situacional. Hablar de patriotismo, como lo hiciste vos, me parece que es fundamental. Ahora, ¿me querés decir algo? Decímelo. No, simplemente eso. Salgamos de la teoría de que los pedazos del peronismo son pedazos de la realidad. ¿Qué tengo que ver yo con Massa? Nada. Él dice que es peronista. Cristina puso el sello y perdimos el país.
Si no aprendimos de ese día, ¿dónde vamos a aprender? Cuando un pueblo pierde la capacidad de aprender, ya desaparece. Es decir, a ver, sería así. El origen no te define. Lo que te define... No, Para. el origen no dice nada, el sello. El nombre no da dignidad. No, pero déjame que te voy a poner un ejemplo que yo conozco. El origen no te define. Lo que te define son las políticas y el futuro. ¿Está bien? Exacto. La política y la mirada del futuro. Acá en San Luis, y vos lo sabes perfectamente porque conocés la realidad de San Luis, durante mucho tiempo, durante 40 años, gobernaron los Rodríguez Sá, ¿sí? Tanto Adolfo primero como Alberto después. Es decir, por X circunstancias, Alberto delegó en su hijo, el último gobierno fue un desastre, llegó Poggi, el actual gobernador, que tiene un origen peronista, o mejor dicho, venía del peronismo, del radicalismo, entró al peronismo con Adolfo y llevó adelante una gestión importante dentro del gobierno, fue ministro de Economía y demás. ¿Qué hizo? Un frente, donde, por ejemplo, este frente confluyen dirigentes de distintos sectores. Entre ellos, y me parece que es su principal espada, el actual intendente de Villa Mercedes, que se llama Maximiliano Frontera, que yo ya te lo he nombrado muchas veces, que es peronista, pero que fue expulsado por Alberto Rodríguez Sá porque cuando él dijo, bueno, había que renovar la conducción del peronismo, dijo, bueno, vamos a llamar a elección interna. Cuando Maxi dijo, yo quiero participar, lo echó. ¿Sí? A mí me expulsó Olmo, que es un ladrón de sello. Entonces, ¿qué tiene el peronismo? Saquemos el nombre, por favor. Cristina odiaba a Perón, por eso se llamaron la Cámpora. Entonces, hay que hacer un movimiento, que es un frente amplio. Entre Kicillof, que es un gobernador con prestigio, y los pedazos socialistas y radicales que queden libres al margen de los peluquines, ¿viste? Los de peluca, que son los arrastrados de siempre. Acá me dice Lorena Saldaña, ¿qué opinás de Martín Ayerbe? ¿Sí? Es decir, Martín... Lo quiero mucho, lo respeto y me parece una promesa y parte de una generación que tiene ganas de cambiar el país. Al cual hay que incluir, digamos. No, más bien, te estoy hablando, Martín tiene que estar. Pero me parece que esos son los pedazos reales, no la Cámpora y Masita. Eso es para ir preso, dejarlos ahí. Claro, no, estoy de acuerdo con vos. Es decir, la Cámpora, lo único que ha hecho es la destrucción del peronismo. ¿Cómo podemos pensar que va a ser la alternativa de confrontación para cambiar este gobierno? Lo que se juntaron en Parque Norte son los prontuarios. En Parque Les Aman, Parque Les Aman. Prontuarios no hay, no suman votos los prontuarios. Parque Les Aman, en Parque Les Aman, ¿sí? A eso te referís, ¿no? O a Olmo y Michel. A Olmo y Michel, está bien. Sí, eso, Olmo y Michel. Bueno, son dos muchachos que son, si los revisás... ¿Por qué no? Aldo López dice, ¿por qué no se hace una reunión de cara al sol entre todos? ¿Sí? ¿Entre todos quiénes? No sé, claro, eso es lo que... ¿Entre todos quiénes? Es decir, yo ya tuve muchos años con Cristina, la conozco demasiado, no la quiero ni ver. Ella es para Parrilli, no es para hablar conmigo. Yo ya te dije, Adorni es el Parrilli de Milei. Sí. Bueno, Julio, no te quiero robar más tiempo. ¿Qué dice muchas gracias. ¿Qué dice mi amigo Timerman? No, él piensa lo mismo, que la crisis económica no la están midiendo las encuestas. Y vos sabés cómo le pasaba a Macri, que a los encuestadores que les dar paz siempre te ponen primero porque el que más votos tiene es el que paga la encuesta. Un abrazo grande. Gracias, Julio, gracias. Abrazo. Julio Bárbaro, qué bueno está hablar con Julio siempre, ¿no? Qué bueno está hablar con Julio siempre.